Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día 48. Estamos en la segunda epístola de Pablo a los Corintios y nos tocan en el día de hoy los capítulos 7, 8 y 9. El capítulo 7 continúa el concepto de la santidad o la separación de los ídolos comenzado por Pablo en el capítulo 6, aunque puede parecer bastante breve en este capítulo. Pablo solo menciona la santidad en el primer versículo y luego aparenta cambiar de tema. Una examinación más de cerca nos indica que este no es el caso. El capítulo 6 terminó con una amonestación a separarse de la idolatría con tanto de venir a ser hijos de Dios. El tono del apóstol en esta epístola en particular ha sido muy distinto a su tono en la primera epístola. El motivo de esto es un aparente caso sucedido en Corinto entre medio de las dos epístolas. Pablo comienza a indagar a los corintios en cuanto a su presión ministerial sobre ellos. De momento, parece ser completamente ajeno al tema que trae. Pero si observamos mejor, podemos notar en los versos 4 al 7 que Pablo está haciendo referencia al tiempo luego de su primera epístola a los Corintios y su epístola severa, cuando se encontraba ministrando de nuevo en Macedonia. Noten cómo Pablo define que no tuvieron descanso ni paz en Macedonia, sino que enfrentaron muchas tribulaciones y conflictos en su labor. Este conflicto no es relacionado a los corintios, sino más bien el trasfondo para el consuelo de Pablo a la llegada de Tito. Recuerden que Pablo tuvo la intención de ministrar en Troas, pero al no hallar a Tito, regresó a Macedonia. Pablo menciona esto en el capítulo 2 de esta epístola. Parte de su desconsuelo parece haber sido producto de la preocupación del bienestar de Tito en Corinto y la respuesta de los corintios a la severidad de la epístola cual envió. Pablo menciona la carta severa en el verso 8, diciendo que era motivo de tristeza tanto para el apóstol como para los corintios. En el verso 9, Pablo menciona que la carta instó el arrepentimiento de los corintios y su actitud hacia Pablo fue distinto luego del hecho. La consolación de Pablo al recibir a Tito de regreso era en gran parte el reporte de Tito sobre el arrepentimiento de los corintios y la solicitud de los corintios hacia Pablo. Sabiendo esto y viendo cómo este segmento es puesto en el contexto de la amonestación al final del capítulo 6, podemos asumir que la epístola severa trataba acerca de la idolatría entre los corintios. De tal manera, en este momento Pablo estaría comendando los esfuerzos de los corintios en separarse de la idolatría. En el verso 11, Pablo se maravilla de los resultados de su amonestación a los corintios en su epístola severa, aunque admite que al principio se lamentó de haberlo escrito. Pablo regocijaba de que los corintios hayan recibido la amonestación de corrección y que han transformado su perspectiva no tan solo hacia Pablo, sino también a Tito. Habiendo halagado a los corintios por su cambio de corazón hacia el apóstol, comienza el capítulo 8 osando de su bondad con los corintios, vuelve a traer el tema de la ofrenda para los santos en Jerusalén, cual los corintios habían comenzado a realizar hacía más de un año. Pablo comienza su amonestación a los corintios con el reporte de lo que los creyentes en Macedonia han hecho para aportar a la causa de la iglesia en Jerusalén. Menciona que los macedonios habían dado más allá de sus fuerzas, indicando que su aportación financiera fuera sustancial. Encima de eso, Pablo menciona que los macedonios rogaban poder participar de tal obra, considerándolo un privilegio. En los versos 5 al 7, Pablo asemeja la solicitud de los macedonios en cuanto a la ofrenda para los santos a la solicitud de los corintios. Menciona que los macedonios se dieron primeramente al Señor y luego a Pablo y los apóstoles. Esto parece ser indicativo del apoyo financiero para el apóstol y los obreros con él. Las palabras de Pablo parecen indicar que los corintios habían comenzado a apoyar a Pablo financieramente también luego de sus aparentes objeciones en la primera epístola de Pablo. Siendo así, Pablo insta a los corintios a que abunden también en su cooperación con la ofrenda para los santos. Pablo asemeja la obra de los macedonios y la anticipada obra de los corintios en cuanto a la ofrenda con el sacrificio de Jesús en despojarse de su gloria, con tanto de beneficiar a los corintios y realmente a todos los creyentes. De semejante manera, Pablo exhorta a los corintios a apoyar el esfuerzo, aunque no sea necesario desvivirse por enriquecer a la iglesia en Jerusalén. El verso 12 explícitamente menciona que no se esperaba más de uno de lo que podía dar. Los versos 13 al 15 insinúan el compartir de los recursos para el beneficio de todos.
El que recoge mucho tiene para compartir con los demás. El que recoge poco sabe que cuenta con la ayuda o el respaldo de quien recogió mucho. Esta reciprocidad debería ser parte íntegra de la Iglesia Universal. Pablo envió a Tito de regreso a Corinto, probablemente cargando esta epístola, con tanto de darles oportunidad a los corintios de compartir con la ofrenda para los santos. Pablo estaba al tanto de las objeciones de algunos quienes sabían de la ofrenda para Jerusalén. Para la transparencia, Pablo envía a un hermano junto con Tito para ayudarle. El capítulo 9 sigue el discurso de Pablo sobre la cuestión de la ofrenda para Jerusalén. Comienza reconociendo que su amonestación a los corintios sobre la ofrenda es de más, ya que los corintios ya habían propuesto ayudar para la colecta. Menciona que su insistencia es para que estuvieran preparados por si algunos macedonios lo acompañaran a Corinto. De tal manera los corintios estuvieran preparados para la colecta y tanto Pablo como los corintios pudieran lucir bien en cuanto a la solicitud de ayudar a los demás. Por eso fue que Pablo envió a los hermanos con Tito para ayudarles a estar listos. Pablo habla en el verso 6 sobre la bendición de dar. El verso 6 es específicamente en relación con las aportaciones financieras, pero la ley de siembra y cosecha se puede aplicar a muchas cosas. Noten el verso 7, tal vez sea distinto a lo que has escuchado. El amor de Dios es otorgado a los dadores alegres. Esto porque la generosidad es faceta del carácter de Dios, particularmente en Cristo. El verso 9 es tomado del Salmo 102, verso 9. Pablo lo utiliza para iniciar su observación de que Dios es quien provee para todos la semilla para sembrar y el pan para el que come. Noten que para Pablo la dádiva de Dios o su provisión de todo es para que podamos ser también generosos hacia los demás. La liberalidad mencionada por Pablo proviene de Dios hacia nosotros para que seamos también liberales en nuestra ayuda de los demás, lo cual en torno produce liberalidad de acción de gracias en quienes reciben la ayuda. De esta manera, la generosidad es un ciclo comenzado con Dios y terminando con Dios. La generosidad es recíproca y los que reciben la ayuda financiera aportan oraciones para quienes les han ayudado y de tal manera todos son bendecidos. Pablo termina el capítulo con una expresión de agradecimiento a Dios por su don inefable. Inefable significa que no hay palabras para describirlo. Así es el don de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas. Esos han sido los capítulos 7, 8 y 9 de segunda de Corintios. Espero les sea de provecho y nos veremos por esta parte mañana.